escribió el libro Una república sin buitres. Ahora, es un disparador el título de este libro porque uno piensa, ¿no? Y dice, ¿cómo vivir en un estado previsible? ¿Por qué históricamente gastamos más de lo que ganamos? O sea, son tantas las preguntas, ¿no? Para hacer con este título como disparador. Juan José Cruces, gracias por poder compartir este momento con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Bueno, ¿cómo hacer un país creíble, ¿no? O sea, y previsible? Mirá, yo creo que la punta del ovillo de nuestros problemas económicos es que tenemos esta pasión de que cuando la plata es de todos, básicamente no es de nadie. Mismo problema que pasa en un consorcio, ¿viste? La gente es muy precavida con los gastos cuando los pagan ellos. Ahora, cuando lo pagan el consorcio, son mucho menos precavidos. Yo creo que esa es la base de nuestro problema. Como familia, digamos, la gente a nivel familia tiene en general sus gastos balanceados, tiene sus presupuestos balanceados, tiene cierto nivel de ingresos, cierto nivel de egresos, y en general las familias argentinas no tienen déficit, no tienen mucha deuda. La gente en Argentina, la gente común, no le gusta tomar deuda. Pero cuando funcionamos como sociedad, es como que la plata la pusiese Magoya, como si hubiese una canilla ilimitada de recursos, y eso nos fuerza a chocarnos. Nos fuerza a chocarnos con los buitres, nos fuerza a chocarnos con la inflación. Y la punta del ovillo es simplemente ponernos de acuerdo de cuánto es el tamaño del Estado que queremos y financiarlo. Nosotros sistemáticamente, cuando el Estado gastaba 22 puntos del producto, tenía déficit. Ahora gasta 49 y también tiene déficit. O sea, déjame decirlo mejor. Cuando el Estado recaudaba más o menos 20% del producto, gastaba un poco más. Ahora recauda 42% del producto y sigue gastando más. Bueno, pero duplicó el tamaño de la recaudación prácticamente. Entonces debiera, uno diría, no, se va a balancear. No, el presupuesto no se balancea. Es como, viste, cuando te compras una casa con un cuarto nuevo y al principio parece que tenés espacio y después muy rápido se llena y volvés a quedarte sin espacio. Bueno, pareciera que tenemos ese problema. ¿Y a qué obedece esto? A ver, porque necesitaríamos 80 programas más o menos para explicar toda esta historia, pero para resumirlo, por lo menos en las últimas décadas. En los 90 tuvimos el liberalismo o la privatización, toda la iniciativa privada en definitiva, se impuso esa teoría. Después, aunque sea en los enunciados, en estos últimos 12, 15 años, hablamos de estatismo. ¿Y cómo está hoy el mundo? ¿Cómo hay que pararse ante el mundo? ¿Hay que ponerse en una mixta, en un estado absoluto, en una privatización absoluta, liberado al mercado? ¿Cómo es la cosa? Mira, la verdad es que no hay una solución única en términos de estrategias de desarrollo. Hay países que les ha ido mejor con más presencia estatal y hay países que les ha ido mejor con un poco menos de presencia estatal y más iniciativa privada. De modo que no es inambiguo, no es que hay una única receta, digamos. Es importante que sea algo políticamente factible, que la sociedad lo pueda comprar, y creo que ustedes como periodistas tienen un rol muy importante en forjar el consenso social alrededor de qué es factible. Lo que seguro no te va a llevar al desarrollo es tener un nivel de déficit fiscal de manera sostenida que te fuerza a sobreendeudarte o te fuerza a emitir mucho más dinero que lo que la gente quiere tener. ¿Sabes qué me pasa a mí? Soy autorreferencial porque es inevitable, hablando así entre amigos, esta cuestión de pensar juntos. Envidio, y lo digo, ni sana ni mala, envidia directamente sobre esos países que tienen un Estado fuerte y tienen esas empresas que uno las confunde con estatales, pero son empresas de bandera privadas, como hay en Alemania, como hay en Brasil, como hay en Estados Unidos. Digo, ¿llegaremos algún día a eso? ¿Hay alguna receta para llegar a eso? No hay una receta, o sea, no es una cuestión de conocimiento económico, no es que nuestros técnicos son brutos, no leyeron la biblioteca que tienen que leer. Es de conducta, como decís vos. Hay una cuestión de conducta. Básicamente en Argentina cualquiera que tiene un pariente trabajando en el Estado se siente con el derecho a enchufarle toda la parentela para que le consiga laburo. Bueno, eso no funciona, viejo. Claro. No funciona. Esa noción de que cuando la plata es de todos, entonces no es de nadie, entonces no hay que administrarla bien, eso te lleva a chocarte. O sea, el mismo criterio que tenemos para administrar los recursos de casa, pues lo tenemos que tener para la hacienda pública. Cuando nos creemos con el derecho que porque un pariente consiguió un trabajo en el Estado
político o de carrera, pero sentimos que entonces tenemos el derecho a enchufarle el resto de la parentela para trabajar ahí. Está mal. O sea, el Estado cumple roles importantísimos para que funcione una economía capitalista. La justicia, la educación, la salud, la seguridad, son roles importantísimos. Es enormemente productivo para la economía privada que el Estado funcione bien. Y a su vez el Estado cumple todo este rol de contención de situaciones de angustia social, que es muy importante. Macanudo, pero tenés que tener un tamaño que lo pueda financiar. Porque los argentinos demandamos sobre el Estado un montón de servicios que a veces nos da y que a veces no nos da. Claro, y después cuando hay que pagar, todos se hacen los giles, miran para otro lado. Entonces, ¿sabés qué? No funciona, te chocás. Vos sabés, Juan José, que hace bastante tiempo me dijeron una frase que me quedó grabada y la uso como propia, ¿no? Los argentinos no nos metemos en nada y después nos asombramos de todo. Y eso responde a nuestra cultura, justamente. Estamos hablando de cultura, sí, justamente estamos hablando de temas de fondo que se hacen a lo cultural. Como hacia lo cultural también una promesa de distintos gobiernos en distintos momentos de nuestro país, que es una profunda reforma fiscal que no llega nunca. ¿Por qué? Y con lo necesaria que es, ¿no? Mira, más de sociólogo, yo no sé si estoy calificado para contestar. ¿No? Todos prometen una reforma fiscal que no llega nunca. Sí, hoy por hoy en Argentina la reforma fiscal, vos podés trabajar en detalles de la estructura tributaria, pero la verdad es que la presión tributaria, sobre todo sobre los que trabajamos en la economía en blanco, es altísima. Una presión tributaria que básicamente nos pide pagar impuestos como si estuviésemos en Noruega y nos da servicios de un país que no se parece en nada a Noruega. Yo creo que hoy lo que hay que trabajar más es sobre cómo lograr reducir el gasto y fundamentalmente cómo eficientizar el gasto. Ahora, este no es el momento, diría, este año y el próximo no es el momento para hacer un gran ajuste fiscal, porque la economía viene esencialmente de un estancamiento de varios años, de un bajísimo crecimiento del PBI per cápita. Entonces, no es el momento para hacer un ajuste fiscal. Pero es importante ir creando consenso de que ni bien la economía repunte, ni bien el nivel de actividad repunte, pues ¿sabes qué? Tenemos que pensar que el Estado tiene que brindar servicios con mayor eficiencia, porque los argentinos no quieren pagar estas tasas tributarias, mucho menos van a pagar más que esto. Seguro. Y con 7 puntos del producto, el kirchnerismo dejó el sector público entre 5 y 7 puntos del producto, dependiendo de cómo lo computes, con ese nivel de déficit, en 3-4 años tenés otra crisis de endeudamiento. Ahora, nos desendeudó, perdón, Luis, sí, nos desendeudó el kirchnerismo, como, bueno, se comentó o no. Porque nuestra deuda hoy estará en 240.000 millones de dólares, calculo. Sí, no sé cuánto, pero digo, ¿nos desendeudaron o no? Depende mucho cómo la compute. La verdad es que lo del desendeudamiento, hubo dos elementos de desendeudamiento. La reestructuración de 2005 bajó el volumen de deuda porque esencialmente le hiciste una quita grande al otro, ¿sí? Que sería el desendeudamiento, vamos a decir, traumático, porque no es que no quedan lastimados. Cuando vos haces una quita importante, eso deja heridos en el camino y por eso tuvimos un litigio que duró tantos años. La principal fuente de desendeudamiento fue que durante el kirchnerismo efectivamente la economía se recuperó mucho y creció mucho. Entonces lo que normalmente se mira es deuda sobre producto y como crece mucho el denominador, el producto, entonces en términos de nuestra capacidad de producir bienes y servicios, entonces ahí sí hubo algo de desendeudamiento. Ahora, el kirchnerismo de más o menos de 2009 para acá tiene déficit fiscal. Cuando vos tenés déficit fiscal, tenés que o subir la deuda del Estado con el Banco Central o subir la deuda del Estado con el sector privado. Lo que pasó en los últimos años es que el Estado, esencialmente el sector público, el gobierno, se saqueó el Banco Central, o sea, había 50.000 millones de dólares que no están más, porque se usaron, por ejemplo, para pagarle a otros acreedores. De modo que el desendeudamiento fue más bien una cosa bastante opaca, digamos. Hubo algo de desendeudamiento, pero hubo muchísimo menos de lo que el gobierno kirchnerista argumentaba que había. Juan, el libro, como decimos los periodistas antiguos, está todavía cosiéndose en este momento, ¿no? Se están cosiendo las páginas, pero ahí va, en poquito tiempo ya está en la calle, que se llama, a ver, como notaste aquí, Una República sin buitres. Bueno, explícanos justamente a partir de tu trabajo, de tu estudio, del análisis que has hecho, porque todavía se escuchan voces a dos puntas. Arreglamos con los holdouts, llegan carradas de miles de millones de dólares. O nos endeudamos más, esto es malo para el país. Digo,
parecería que ni muy, muy, ni tan, tan, ¿no? ¿Cómo se te presenta a vos la situación? Mira, la deuda que se emitió ahora para pagarle a los holdouts, esa deuda en realidad no sube el endeudamiento, al contrario, baja el endeudamiento. Porque los tipos tenían un reclamo contra Argentina que tenía un valor en las Cortes mucho más alto que lo que nosotros estamos emitiendo de deuda. De modo que cuando algunos sectores políticos dicen, subió la deuda, fíjate cuánto subieron la deuda esta semana. No, mentira, loco, la otra la debías también. Vos solo subías y la otra no la contabas. Claro. Y parte de la cuenta que hacía el kirchnerismo era no contar un montón de deudas que Argentina tiene, y entonces, claro, si vos no contás tu pasivo, entonces parece que debe menos, pero la verdad que es bastante poco fiable eso. De modo que en este momento la operación que hubo esta semana básicamente bajó la deuda, porque había una deuda que devengaba una tasa de interés muy alta y que nos generaba un montón de litigios y un montón de problemas. El principal problema que generaba era que era un desincentivo muy fuerte para que cualquiera pueda venir a invertir en Argentina. Y ese problema se resolvió y se hizo una negociación que a mi criterio fue una buena negociación, se obtuvo una quita muy razonable dado la tensión que había y todo el poder que tenían los acreedores en las Cortes con una sentencia firme. Ahora empieza una nueva película. Ahora ya nos habilitaron la tarjeta de crédito. A portarse bien. Básicamente, claro. Como decías, ¿no? Como en casa. Ahora está la tentación de que el mercado está dulce, hay mucha liquidez y parece que nos quieren prestar. Nos prestan una tasa que es la mitad que lo que era la tasa de los bonos argentinos hace 2 años, pero es todavía una tasa onerosa, es muy cara, es mucho más cara que nuestros vecinos. De modo que hay que ser muy prudente en el uso de ese endeudamiento. Por decirlo fácil, la deuda es como el ibuprofeno, te baja la fiebre pero no te cura. Claro. Hoy tenemos la tarjeta de crédito y hay un montón de farmacéuticos dispuestos a vendernos medicamentos contra esa tarjeta de crédito. Pero no tenés que pagar. Claro, si vos te crees que vas a ser feliz comiendo fármacos o vas a tener una buena salud sistemáticamente empastillándote, estás totalmente equivocado. La deuda es un paliativo que te sirve para salir del paso. Este año, el que viene, bueno, está bien, ayudar mientras, digamos, para avivar el fuego de la economía, para que la economía se reavive, tomar cantidades moderadas de deuda, buscando obviamente que sean lo menos onerosa posible. Una vez que la economía empiece a crecer y ¿sabes qué? Hay que hacer un ajuste fiscal. Me gusta este diálogo, ¿no? Porque como decimos siempre, nos ayuda a pensar, intercambiamos y además estamos hablando con un doctor en economía de la Universidad Torcuato Di Tella, digo, y cómo baja al llano los conceptos, y por eso te quiero pedir, como dicen los chicos modernos, unos tips ahora, unos tips respecto a la microeconomía, porque hablamos mucho de holdout, todo, pero al supermercado los fondos buitres no vienen, vamos nosotros todos los días. Así que, por lo menos a los supermercados argentinos no vienen, que aumentan todos los precios. Bueno, contanos más o menos entonces, ¿qué es lo que este gobierno tiene que resolver en lo inmediato, ¿no? Para la gente común y corriente? Y sobre todo la clase media, porque perdóname, hago una disquisición, las clases bajas las está conteniendo, las está ayudando con el mantenimiento de la asignación, con el aumento de subsidios, con las tarifas sociales. Pero la clase media también, en términos políticos, que fue la que le dio la mayoría de los votos al macrismo, ¿cómo se tiene que comportar el gobierno en esto? Mira, si me permitís una pequeña explicación de en qué situación estamos. A ver. Nosotros estamos haciendo la transición a la salida del populismo. Ahora, ¿qué es el populismo? Para explicarlo sencillo. Yo de chiquito tenía gallinas ponedoras. Gallinas ponedoras fueron grandes profesoras de economía política. Porque las gallinas ponedoras ponen cada una un huevo un día. Claro, exacto. Entonces vos tenés 10 gallinas ponedoras y por día podés consumir 10 huevos. Esa es la cantidad de consumo que vos podés tener sin que suba o baje en el tiempo. Ahora, ¿qué es el populismo? Y el populismo es un buen día, te cortás el gañote a una gallina y te haces una fiesta con toda la familia de puchero de gallina. Ahora, en vez de consumir 10 huevos, ese día tenés puchero de gallina. Y eso te sentís, viste, muy popular. La jefa de familia ese día es muy popular. Tanto pero 9 huevos. El problema es que al día siguiente la producción es 9 huevos. Entonces, ¿qué hacemos al día siguiente? Que tenemos que bajar el consumo respecto de antes de ayer. Y entonces lo que puedes hacer es matufiar las estadísticas para que no se note que te comiste una gallina que fue para la olla. O podés decir, ¿sabes qué? Le corto el gañote a una segunda gallina, hacemos una segunda fiesta. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Si vos te mataste 2 gallinas, te quedan solo 8 gallinas y la producción diaria es de 8 huevos por día, que es 20% menos que en tu nivel inicial. ¿Qué es la salida del populismo? La salida del populismo es donde estamos ahora. Que tenemos que sincerarnos que solamente quedan 8 gallinas, hay 8 huevos por día, para volver a tener 9 y eventualmente 10, hay que dejar que un huevo empolle. Así que el consumo, que inicialmente era 10 huevos por día, ahora tiene que ser 7 huevos por día. Claro. Y en eso estamos.
En eso estamos en un momento de reseteo de precios. Se siente como la inflación, tiene el mismo síntoma que la inflación. La causa es un poquito distinta. La inflación típicamente es porque hay un exceso de oferta monetaria. Esta inflación que vemos estos días, que nos pega, porque vamos al supermercado, los muchachos de cámara saben perfectamente, ustedes, yo, cualquiera que va, parece que, viste, te están saqueando. Yo creo que los empresarios acá, en medio que se fueron de mambo con el aumento de precios. También ¿viste? tienen una responsabilidad importante. Creo que en vez de llenarse la boca con la responsabilidad Seguro. social empresaria en publicidad, ¿sabés cuál es tu responsabilidad, viejo? Y cuidar la cohesión social. Seguro. La cohesión social, o sea, hay un cambio institucional de una calidad importantísima que ha tenido Argentina en los últimos meses. Yo no estoy en el gobierno ni nada, soy un argentino común que vota. Yo siento que vivo en un país de una mucho mejor calidad institucional ahora que hace 6 meses. Le escuchaba a Cristina la semana pasada y digo, no quiero volver a esto. Ahora, cada uno tiene que hacer su parte, ¿viste? Hay que jugar por la camiseta. Y jugar por la camiseta del lado empresario es aflojar un cacho con el aumento de precios. Entonces, a la salida del populismo, y básicamente tenés que sincerar la situación, que podemos comer menos que antes. ¿Qué quiere decir eso? Es muy antipático decirlo, pero la verdad es que eso necesita una baja del salario real. Ahora, el salario real del kirchnerismo, uno dice, bueno, sí, me encantaría tener el salario real que tenía en 2010. Sí, macanudo, pero ¿sabés qué? A mí, si fuese una cuestión voluntaria, mejor que el salario real de 2010. A mí me gustan los sueldos de Suecia. Los sueldos de Suecia son hermosos. Si fuese voluntario, pongamos los salarios de Suecia. El problema es que no son voluntarios. Claro. Depende de la capacidad de la economía, o sea, de la producción de las gallinas. ¿Y eso cómo se hace? Con mejora de productividad y con más capital, que quiere decir poner más gallinas a producir para que haya más huevos. Se nos acaba el tiempo, pero Jorge, la próxima le vamos a pedir a Juan José que nos dé otra teoría. Porque él dice, matamos la gallina y la comemos entre todos. Bueno, por lo menos, como dice Serrat, fiesta. Qué fantástica esta fiesta, diría también Rafael Acarrá. No por un día, pero está el tema cuando la gallina se la come el zorro o la comadreja. Se la come uno solo. Y ahí está faltando. Ese es otro tema, pero sirvió para clarificar el tema económico este ejemplo realmente muy claro. Juan José Cruces, gracias nuevamente por todo este rato y te vamos a volver a molestar, porque así aprendemos un poco más todos de este tema tan sensible. Por favor, muchas gracias Jorge y Luis por la invitación. Gracias. Pausa. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar, www.andar.org.ar. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822-20400. bancociudad.com.ar. ISV, Instituto Superior de Viajantes. Carreras comerciales con títulos oficiales. Validez nacional. Informes e inscripción al 0800-345-4373. El que se viene es más que un plan de vacunación. Es el primero que hacemos juntos. Ahora empezamos por embarazadas y niños y niñas de 5, 6 y 11 años. Queremos cuidar la salud de todos los vecinos de la provincia. Vacunarnos es cuidarnos entre todos. Conoce más sobre el plan anual de vacunación gratuito en gba.gov.ar/vacunación. Buenos Aires, provincia. El municipio de San Martín pone en marcha un nuevo sistema de estacionamiento medido por mensaje de texto. Ahora, desde tu celular podés activar el estacionamiento con un SMS o también podés comprar crédito en un comercio adherido. Este nuevo sistema ordena el tránsito en las zonas céntricas y mejora la seguridad vial. Para conocer más acerca del nuevo estacionamiento medido, ingresá en www.sanmartin.gov.ar. Sigamos cambiando San Martín, nuestro lugar. Calidez, elegancia, atención al detalle y servicio personalizado. Lo invitamos a disfrutar de este microclima que logramos construir en el corazón de Buenos Aires. Hotel Supara. Los esperamos. ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor.
Bueno, finalmente todo llega a su fin, ¿no? Decía alguien. Finalmente todo llega a su fin. Y se terminó el programa con aquello que habíamos anticipado al comienzo en nuestra pequeña apertura editorial, donde yo decía por lo menos que Luis Tarulo tenía un poco la llave de lo que va a pasar o que está pasando en la justicia. Creo que se ha dado un panorama más que claro sobre lo que puede llegar a suceder. Esto es por lo menos el análisis que hemos hecho en esta mesa de periodistas y las conclusiones también están a su cargo. Es decir, usted tiene sus propias conclusiones. Nosotros lo que hacemos es analizar los temas. Después la conclusión la tiene usted. Otra de las cosas que, bueno, voy a tomar como propio. Vos sabés que hay cosas cuando uno va hablando, ¿no?, con distintas personas relacionado con nuestro trabajo, hay cosas que son de otro, pero las toma como propias. Yo siempre lo aclaro, ¿no? Y lo que voy a tomar como propio es la definición de populismo de Juan José Cruces, ¿no? Esto de tener las gallinas ponedoras y vos un día te comés una gallina y bueno, y al otro día vas a tener 9 ponedoras. Eso tiene un costo. 9 huevos. 9 huevos, claro. Porque claro, no tener las 10 ponedoras... Bueno, y después te comes otra gallina y claro, y vas a tener por día 8 huevos. Bueno, eso es lo que es la fiesta populista y me parece que es un ejemplo muy gráfico. Fiesta populista, fiesta populista yo no diría tanto, porque muchas veces perdemos el objetivo con el tema populismo. Y yo creo que la necesidad de dar a aquellos que menos tienen también hace que aquellos que menos tienen quizás cuiden más las gallinas que otros que tienen más. Creo. Sí, por supuesto. Por un simple hecho de supervivencia, ¿no? Y en este minuto que nos queda, le reiteramos al señor Musi, quien ha sido acusado por la Nación por la muerte de estos 2 chicos en Berazategui, le reiteramos, señor Musi, usted tiene este humilde programa para poder venir, hablar y decir ¿y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasó? No sea cosa que lo veamos también en el banquillo de los acusados en los tribunales de Comodoro Pi. Un tema sensible, como siempre hablamos, vida y muerte, puntos de no retorno. O sea, estamos hablando de 2 chiquitos que murieron en Berazategui justamente por una contaminación del agua. La semana que viene vamos a analizar todo esto que ha sucedido, que está sucediendo en esta semana, que es la movilización obrera, que es el anuncio del señor Macri sobre los 300.000 trabajos o fuentes de trabajo que se van a tomar de aquí al 2020, y también las repercusiones finales, creo que van a ser las repercusiones finales de esto que está sucediendo en Santa Cruz. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.